Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Continuamos con estos estudios desde nuestros hogares, rogando a nuestro Dios para que podamos salir prontamente de la situación que afecta a toda la humanidad. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema que está ahí en la pantalla, apostasía, que básicamente es apartarse de la fe. Y me encontraba esta lámina y los que la realizaron decía: apostasía es apostatar es libertad. Y obviamente, para la persona que se aparta de la fe, la persona cree que se está liberando de guardar los mandamientos del Señor. Y también podemos decir que solamente se apostata si estamos en la fe, si hemos estado en la fe. ¿Cómo podemos apostatar de aquello en lo cual no hemos estado? Sería la pregunta. Y el griego lo define como apo, caer, alejarse de, y statis, rebelión. El diccionario Vine. La rebelión o la defección política. En el Antiguo Testamento, la rebelión contra Dios, más exactamente. En Josué 22:22 nos habla de ello. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses. Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Ahí habla de la rebelión, de apartarse de los mandamientos, de la fe del Señor. Y básicamente de esa manera se usaba en el Antiguo Testamento. Y uno de los textos del Antiguo Testamento que más se repite habla de la apostasía de Jeroboam. Cuando preparaba el estudio, miraba yo esa frase que está en rojo: ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel, y aparecía 13 veces, sin contar las otras frases que lo dice parecido, no exactamente esta misma frase. Por eso digo que es una de las que más se repite. Y es que la apostasía de Jeroboam, el rey, aquel primer rey del norte, que llevó a Israel a los ídolos, a apartarse de la verdadera adoración a Dios en el templo y en Jerusalén, sus sucesores continuaron en esa apostasía. Y leyendo ya el texto, Segunda de Reyes 10:31 dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Ya en el Nuevo Testamento, el término griego apostasía solo aparece en dos pasajes: Hechos 21:21 y Segunda de Tesalonicenses 2:3. Sin embargo, la realidad, la idea de la apostasía que se describe se encuentra con frecuencia en el resto del Nuevo Testamento. Vamos a mirar los dos textos. El apóstol Pablo fue acusado de enseñar a los judíos de entre los gentiles a que apostataran de Moisés. Eso es lo que dice el texto, Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Entonces lo estaban acusando de que él lo estaba guiando a apartarse de la ley de Moisés. Por eso lo acusaban de la apostasía. El segundo texto también se refiere al mismo apóstol Pablo, Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta apostasía anunciada antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y de la cual acusaban a Pablo, algunos de pronto de manera falsa decían
lo estaban enseñando a nombre de él, de palabra de él o por carta de él, y él les decía que no se dejaran mover, que era algo falso esta enseñanza, y esta apostasía es la máxima apostasía porque dice que se opone y se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto en cuanto a Dios, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. En el Nuevo Testamento, la apostasía era uno de los problemas más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. Jesús la enfrentó cuando sus discípulos se les hizo duro oír su palabra. En Juan 6, cuando a sus discípulos se les hizo duro oír su palabra. Y dice ahí en Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, apostataron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy en día sucede lo mismo, a muchas personas se les hace duro oír la palabra de Dios. No son nuestras palabras, es la palabra de Dios y obviamente cuando no la quieren aceptar, pues se vuelven atrás y ya no andan con nosotros, se van de la iglesia, se apartan de la fe. Pablo advertía a Timoteo, el evangelista, el predicador, diciéndole que podemos caer de la fe, escuchando a espíritus engañadores, también escuchando a doctrinas de demonios, o también escuchando a hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, decíamos que caían de la fe, se iban a apartar de la fe, apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. En ese tiempo y ahora lo sigue habiendo, a doctrinas de demonios. Y miremos las doctrinas de las cuales se hablan acá y habla de hipócritas y mentirosos que tienen la conciencia cauterizada y las doctrinas de las que se hablan acá, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Esto obviamente que se ha cumplido al pie de la letra la palabra del Espíritu Santo. Sabemos que hay grupos que han prohibido casarse, a aquellos que son los obispos, los presbíteros, prohíben casarse. Y también esos mismos grupos prohíben comer ciertos alimentos. Y la palabra de Dios dice que los que hemos conocido de la verdad, sabemos que esto no se puede hacer y que si se hace es apartarse de la fe, apostatar de la fe. Dice también que el apóstol Pedro nos advierte que podemos ser arrastrados por el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando entre ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El contexto está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que es posible que podamos, con doctrinas torcidas,
caer de la fe, ser arrastrados por el error de los inicuos y caer de nuestra firmeza y empezar a enseñar cosas que no son, como en ese tiempo estaba sucediendo. Pero también el texto dice, como también las otras escrituras, dice la palabra. Entonces, esta caer de nuestra fe, de la firmeza, arrastrado por el error de los inicuos, implica también que podemos apostatar en otros aspectos de la doctrina, no solo en lo de la segunda venida, sino en cuanto al pecado y muchas otras cosas por las cuales podemos apostatar, hermanos, y dice que esto sería para nuestra propia perdición. Dice también que el escritor a los hebreos nos dice que podemos apartarnos del Dios vivo por el engaño del pecado a nuestro corazón duro, malo e incrédulo. Hebreos 13:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el contexto está hablando, el contexto lejano está siendo usado de Israel cuando se apartó del Dios vivo. Y dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, nos podemos apartar del Dios vivo, porque en nuestro corazón hay incredulidad, obviamente maldad, nuestro corazón es malo e incrédulo, y también porque nuestro corazón se endurece, y todo como consecuencia del pecado. Obviamente el pecado es el que nos hace apostatar y apartarnos del Dios vivo. Muchos se han apartado y se endurecen de tal manera que piensan que no está pasando absolutamente nada en sus vidas. Ahora, las causas de la apostasía son diversas y muchas. Obviamente que nos faltaría tiempo para ver muchísimas causas, todas las causas o la mayoría de las causas. Vamos a ver algunas brevemente. Y dice en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, los falsos maestros, los falsos profetas, con sus falsas doctrinas, van a engañar a muchos. Esa es una de las causas por las cuales apostatamos. Dice también en el versículo 9 del mismo capítulo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Pues por la tribulación, porque puede estar en peligro nuestras vidas, porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Dios. Entonces la persecución también nos puede llevar a apostatar. De hecho, muchos cuando se convierten, muchas veces sus familiares los amenazan, sus padres, sus familiares cercanos, no quieren perder relaciones o padecer por causa del nombre del Señor y se apartan. Dice también en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, también podemos apostatar cuando somos tentados por el adversario. Satanás, él no se duerme. Los que nos dormimos a veces somos nosotros. Él anda buscando a quien devorar como un león rugiente. Pero no se nos debe olvidar, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Realmente luchar contra el pecado trae padecimiento en la carne, lo dice el mismo apóstol ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Quien ha resistido en la carne ha terminado con el pecado. Pero también somos tentados de muchas maneras diferentes, arrastrados también a veces por las malas compañías, por las malas costumbres, podemos ser arrastrados, pero obviamente que siempre el enemigo, el adversario, está obrando en aquellos y en nosotros si le damos lugar para caer y seguir sus tentaciones. Ahora, las consecuencias de esto son muy graves.
Y realmente, dentro de las muchas consecuencias, escogí una que me pareció muy importante para este estudio. Y hago una pregunta. ¿Será que no hay segunda oportunidad? A veces esta la apostasía, es tan grande y sobre todo en la carta a los hebreos se presenta esta idea, hermanos, que no hay lugar para el arrepentimiento, como le sucedió a Esaú. Es la primera vez que aparece en este libro, aunque dice que lo procuró con lágrimas cuando vendió su primogenitura. Pero aquí en el capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si desechamos esa verdad del Evangelio, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor, lo pisoteamos, como dice el texto, ¿cuánto castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios? Y dando a entender que es algo más grave que violar inclusive la ley de Moisés. Entonces, pudiera uno pensar, hermanos, que si caemos en tal apostasía, ya no habría una segunda oportunidad, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice también en el capítulo 6, versículo 4, porque es imposible, mire lo que dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pareciera que el escritor está diciendo que es imposible que aquellos que recayeron sean renovados otra vez para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo lo interpreto de la siguiente manera. Sabemos que la gracia de Dios, su misericordia, su perdón es incomparable, es inmenso, hermanos. Pero nos ha tocado ver casos donde las personas realmente apostatan de tal manera que uno ve como que lo intentan y tratan de regresar, pero prácticamente se les es imposible porque es a tal grado la apostasía que es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Vuelvo y repito, no estamos diciendo absolutamente que si apostatamos no nos podemos arrepentir y arreglar y volver a los caminos del Señor, pero hay tal grado en este tipo de apostasía que a veces pareciera que no hay una segunda oportunidad en estos tres textos del libro a los Hebreos. Ahora, vamos llegando al final del estudio y podemos decir que el antídoto contra la apostasía está en los mismos contextos que hemos compartido. Como siempre decimos, hermanos, esto es lo que hemos preparado. Nos faltaría tiempo y pudiéramos dar muchos estudios con respecto a este tema. Pero entonces vamos a continuar y decimos nuevamente el antídoto contra la apostasía está en los mismos contextos que hemos compartido. Y ante la persecución y los falsos profetas, lo veíamos en Mateo capítulo 24, seréis aborrecidos por causa de el nombre y que se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. El contexto dice en el versículo 13 que mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Leíamos también que ante las acechanzas del diablo, en primera de Pedro 5, el antídoto, hermanos, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, en el versículo 9, primera de Pedro 5, 9. Y dice también en Juan 6, que veíamos el contexto, cuando la palabra de nuestro Señor Jesucristo se les hizo dura. Ante la dureza de sus palabras, pues el Señor le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos, particularmente Pedro, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. También, hermanos, ante el peligro de ser arrastrados por el error de los inicuos,
no solo en cuanto a la segunda venida o estos temas de escatología, sino también en cuanto a ser arrastrados por las malas costumbres, por las tentaciones del mundo, por las malas compañías, por las malas amistades, por el adulterio, por la fornicación, por tantas cosas, por los malos negocios, por la mentira, por el engaño. Ante ese peligro, el contexto nos dice que debemos de guardarnos de ese error de ellos y crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Entonces, hermanos, este sería el antídoto, vuelvo y repito, obviamente que nos faltaría tiempo porque son muchísimos más los estudios que podríamos dar. Estamos invitados para seguir estudiando la palabra del Señor, para meditar en estas cosas y rogando a Dios ahora en este tiempo que no nos estamos pudiendo reunir presencialmente, hermanos, que no nos apartemos de la iglesia, que no apostatemos, sino que al contrario estemos firmes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde.